interbentzio egingo dut, gaur dauden erekin Begoña, dela komunikazio arduraduna Emausekoa, eta Alberto, dela zuzendaria ekonomia sozialekoa Emausen, ez? Bueno, hemen bildu gara nolabait entrega simbolikoa egiteko ekipo informatikoena. Astelenean egin ziren eman 45 ekipo Emausea, ez? Azken finean udalak aldatzen juten da asko bere ekipo informatikoak erantzun ahal izateko informazioaren gizarteak dituen behar teknikoi eta bat, ez? Orduan, orain arte normalki eraman izan dira, garbigunetara, auzo-elkartetara, eta eskatu dituzten kolektiboei, orduan erantzun egiten zaie, baina orain egia da volumen importante bat ginula, eta guretzat apostu importantea zela Emausekin elkarlan hori bilatzea. Azken finean, Emausek egiten du lan guretzat kapitala den espazio batean, dela ekonomia sozialarena, ez? Kontuan izan behar da, 2012an hemen plan estrategiko bat egin genula, eta plan estrategiko horretan markatzen egituen 6 erronka. Eta erronkatako bat zen ekonomia sozial eta solidaria bultzatzea. Eta erronkan jartzen zuen horrela, ekonomia soziala bidezko merkataritza eta giza balio eta balio sozialak dituen ekonomia bultzatu nahi dugu. Orduan, udala junta ematen gauza ezberdinak ekonomia mota hori bultzatzeko. Hor txertatzen da Torrekoako proiektua, eta txertatzen da ere atzo egin genuen jardunaldia, lehenengo ekonomia sozial solidario eta kolaboratiboko bilkura, ez? Orduan, ez da kasualidadea, Emauseri egiten diogun entrega, es una entrega voluntaria, pues porque entendemos que responde a los mismos principios que queremos empujar nosotros, que es el tema de la economía social, y que están haciendo un trabajo que a nosotros es interesante. Orduan, han venido, como decía, Begoña de Comunicación y Alberto, el director de Economía Social, pues para hablarnos un poco también de EGS Emaus y como entienden ellos también el tema de economía social, por lo cual suena ahí. Nosotros venimos de Emaus, Emaus es sobradamente conocido, ya este año estamos en el 35 aniversario de la entidad que precisamente comenzó sus primeros pasos aquí en el Rentería. Comentar que trabajamos en dos ámbitos, fundamentalmente el área de economía solidaria es una de ellas y la otra es el área de inclusión social. Quizá es la más conocida porque anda más por la calle, en la parte de economía solidaria, y quizá mucha gente no sepa que lo que hacemos es economía solidaria y que detrás de esos camiones y de esas tiendas está todo nuestro proyecto que en realidad se basa en la economía solidaria. Y luego por otra parte tenemos el otro área que es el de inclusión social, con centros residenciales en diversos puntos de Guipúzcoa, uno de ellos también aquí en Rentería. Y bueno, sí que quería comentar que dentro, ya sin ahondar más en Emaus, que yo creo que es sobradamente conocido, quizá en aspectos un poco medioambientales, ¿no? Y en el caso concreto de los equipos informáticos, pues comentar que son una basura, una chatarra que aumenta, que se triplica cada año. Y esos datos son absolutamente alarmantes, ¿no? Cómo está creciendo de forma exponencial mucho más que la basura ordinaria. Por lo tanto, además teniendo en cuenta que entre sus componentes está el cadmio, el mercurio y otros metales pesados que son muy contaminantes, su reciclaje se hace bastante acuciante y su reutilización mucho más, ¿no? Porque reutilizar es lo nuestro y Alberto ya nos cuenta esta parte. Sí, bueno, un poco por poner algunas pinceladas sobre cómo entendemos nosotros la economía solidaria. Nosotros, todos los procesos desde nuestros orígenes que hemos llevado a cabo tienen un punto muy transformador, ¿no? Entonces, dentro de los principios que creo que ayer pudisteis ahondar un poco sobre la economía solidaria, nosotros nos centraríamos en todos ellos de manera transversal, pero ponemos el foco mucho en lo que ha comentado Begoña, el tema medioambiental. Luego os pasaremos estos datos, ¿no? Pero realmente la cantidad de residuos que evitamos que vayan a un vertedero y les damos una segunda oportunidad son muy importantes, y gracias a este proceso generamos empleos solidarios o empleos en colectivos de exclusión social, ¿no? Hemos calculado que gracias a vosotros y a vosotras por esta donación vamos a ser capaces de generar una semana de trabajo para uno de nuestros trabajadores, ¿no? Porque otra de nuestras máximas es que todos los trabajadores tienen un salario digno.
Quiero decir con esto que cuando coges la carta de principios de economía solidaria y analizas uno por uno, si empiezas a cumplir todos, ves todo lo transformador que puede ser, ¿no? Si realmente lo puede ser. Nuestro punto de vista es colectivo, nuestros proyectos son colectivos. Esto también nos desmarcamos un poco de aquellas iniciativas más individuales de compraventa de segunda mano, ¿no? Nosotros, cuando alguien dona cualquier producto, está contribuyendo a generación de empleo y está contribuyendo a una reducción de huella ecológica o a una mejora del medio ambiente, ¿no? Y tiene un fin social que es, bueno, totalmente transparente, es abierto, es accesible y nosotros estamos siempre dispuestos a enseñar todo lo que hacemos, ¿no? Bueno, yo no sé si comentar algo más, se podría hablar horas y horas sobre el concepto y cómo abordamos la economía solidaria, pero bueno, os invitamos a venir a verlo, ¿no? Claro, vamos a interpretar. El apellido Alberto, que no sabía. Gastón. Begoña. Caballero. Como caballero, pero caballero. Caballero. Y esto también, igual apuntar que es algo más, o sea, ahora se está poniendo muy de moda igual hablar de economía solidaria, emprendizaje, bueno, economía circular, todo esto. Nosotros llevamos haciendo con 35 años, ¿no? Sin saber que se llamaba así, sin saber que... Sí, sí. Y esto, bueno, pues tiene un valor, porque hoy en día ves en el mercado pues, muchas iniciativas que dicen ser solidarias, que dicen ser sostenibles, bueno, pues pueden tener su punto, pero lo que a nosotros nos desmarca es el carácter colectivo que tratamos de dar. Sin ninguna duda, nuestro proyecto pone el foco sobre las personas, que son el centro de toda nuestra actividad. Y después de eso, pues, la actividad productiva que además hacemos tiene que ver con la protección del medio ambiente a través de la reutilización, con lo cual es como si matáramos dos pájaros de un tiro. Habéis comentado que, bueno, ahora no costaba en castellano. Bai, euskaraz bai, esan duzu hor, esklusio egoran dagoen jendeari lan eskaintzen duzuela, batizue kopuruzea eta azkenak jendeari den momentu honetan En Guipúzcoa, sí. Nosotros al ser empresa de inserción, bueno, hay un decreto que es el que lo regula, ¿no? Ahora mismo somos unas 30 personas trabajando, de las cuales el torno al 60% son este tipo de trabajadores. Que también digo que ser un colectivo en riesgo de exclusión social no hay que romper muchos estigmas que pueden existir, ¿no? Porque hoy en día todos somos susceptibles de ser estos colectivos y de hecho a ellos mismos esa clasificación de hablar de ellos como colectivos no les gusta y no nos gusta a nosotros tampoco, ¿no? No, realmente una mujer como yo, mayor de 50 años, que se quede en el paro ya es un colectivo en riesgo de exclusión. Una persona que lleva un poco demasiado tiempo en el paro, una crisis, imagínate, también una mujer con cargas familiares y sola, pues también está metida en ese colectivo. Vamos, creo que es la cara de cualquiera de nosotros. Sí que es cierto que nuestros criterios a la hora de las contrataciones no tienen en cuenta para nada temas más economicistas o más lucrativos. O sea, nosotros al final, en el periodo que los trabajadores están con nosotros, lo que tratamos de hacer es aportarles herramientas para poder bueno, pues, tener luego a la hora de enfrentarse al mercado laboral ordinario, que ya es excluyente de por sí, pues diferentes capacitaciones o un periodo de acompañamiento para conseguir que se puedan insertar, ¿no? Pero es que hoy en día insertarse en el mercado laboral ordinario pues, es bastante complicado para cualquiera. No sé si queréis datos sobre lo que de recogidas del pasado año, podemos facilitar. ¿Tenéis algo en la rentería? ¿En el escuadre tenéis alguna imagen? Nosotros en el área de lo que es inclusión gestionamos